Ven, ven, ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven a la iglesia de Cristo, no desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa comunión. Tengan todos muy buenas tardes. Les saluda nuevamente su hermano y amigo Marien Vázquez Soriano, y quien les desea pues que Dios derrame ricas y abundantes bendiciones para usted, mi amable televidente, y así pues que este momento en el cual la palabra de Dios está siendo predicada a través de este medio sea de grande bendición para usted. Así pues, gracias a Dios, gracias a usted, mi amable televidente, que me ha permitido ingresar hasta sus hogares a través de este programa. Doy gracias a Dios a usted, porque aquella persona que abre su corazón, podemos decir, a la predicación de la palabra de Dios, le está dando entrada a Dios, ¿verdad? Le está dando entrada, le está dando cabida al Espíritu Santo en su vida, y de esa manera el hombre viene a obtener grandes bendiciones, tanto en el presente como en el futuro. Así pues, en esta tarde estamos gozando de un clima bastante agradable, muy bueno, con bastante verano. A algunos les gusta mucho el invierno, en realidad todo es bueno, el verano también es bueno, el invierno es bueno, y ahí pues todo va de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios. En este día miércoles, ya es 27 de febrero del año 2019, estamos avanzando en el año 2019, y la situación pues en el mundo, analizando a medida de que va avanzando el tiempo, las situaciones en el mundo, en la tierra, va apuntando rumbo a la destrucción. Estaba leyendo algunas informaciones con referencia a las armas nucleares que tienen los países del mundo y la capacidad de cada bomba o misil nuclear que las naciones tienen para pelear, para hacer guerra entre ellas, es enorme. Entonces, lo destructivo de este mundo está a las puertas, porque las tensiones entre las superpotencias del mundo se ve que están fuertes, se ve que están en calentamiento, están caldeados los ánimos en diferentes partes del mundo. Entonces la gente se encuentra bastante confiada en sus quehaceres, se encuentra ahí pues trabajando, cumpliendo con el trabajo secular, pero las personas tienen descuidada lo que es su salvación en Cristo Jesús. En un momento, en un brote de una guerra nuclear en el mundo, serán pocos los seres vivientes que queden en esta tierra, porque será un caos tremendo, ¿verdad? En este mundo es parte de la disciplina, es parte del castigo que Dios permitirá en esta tierra, ya que el hombre no quiere realmente doblegar su espíritu a Dios, reconocer sus errores, arrepentirse, sino que vive una vida materialista. Entonces Dios, ¿verdad?, mismo va a permitir que sucedan cosas en este mundo, y de esta manera pues las personas estarán arrepintiéndose, como allá hemos estudiado en el libro del Apocalipsis, que lo que es el imperio romano perseguidor de la iglesia de Cristo tuvo que sufrir tremendas plagas de destrucción para su propio imperio. Luego murieron 7,000 hombres, y los demás dice que glorificaron a Dios. ¿Hasta cuándo glorificaron a Dios? Hasta que les vino el castigo. Así es que este mundo así está. Realmente nosotros tendremos que estar siempre pendientes, nosotros tendremos que estar siempre alerta a nuestra vida. Todos los días de nuestra vida debemos de esperar a Dios que venga a levantar su iglesia. Él vendrá a hacer su juicio, y entonces ahí estará la finalización de todo, ¿verdad? Entonces, en esta tarde, en este programa Resplandece, estamos haciendo un llamamiento, le hacemos un llamado a todos aquellos cristianos que han abandonado su fe, que traten de hacer lo máximo posible esfuerzo, ¿verdad?, para reconciliarse con el Señor, volver a Él, y asimismo estar a cuentas con Él, y de esta manera pues que sí muera este cuerpo, pero que no muera el alma. Ese es el propósito de la Iglesia de Cristo, hablar, ¿verdad?, predicar a través de este medio, predicar el Evangelio de salvación de Cristo Jesús al mundo. Y así pues
animar a aquellos que están desanimados, ¿verdad? Ayudar a aquellos que están en problemas emocionales, espirituales, pues, a través de la palabra de Dios. Así pues, a algunos este programa no les gusta porque les toca el punto, por ejemplo, la idolatría, ¿verdad? Que aquí se toca asuntos de las negociaciones que se hacen, los negocios que se hacen en las denominaciones o grupos no escriturales, cuando se les saca a luz, a flote, las actitudes de supuestos pastores que andan viviendo de la fe, engañando al pueblo de Dios, sangrando al pueblo de Dios por textos que se los han colocado, los han puesto malversados a favor de ellos y en contra de lo que es el pueblo de Dios. Entonces, cuando a través de este programa que tenemos el valor moral suficiente y espiritual para comunicar esta verdad, es porque nosotros no estamos haciendo lo mismo por la gracia de Dios. Tampoco no estamos acusando a nadie, sino que lo que estamos haciendo es tratando de corregir un punto para que todos alcancemos la salvación en Cristo Jesús, porque nosotros como cristianos no tenemos ninguna autorización para condenar a nadie, no tenemos ningún permiso para condenar a nadie. En este mundo el cristiano, el predicador, no salva ni condena a nadie, no tenemos esa capacidad. El único que salva o condena es Dios, dependiendo de la respuesta que dé el ser humano a la predicación del Evangelio. Así pues, disfrutemos ya el primer video de Cánticos Espirituales. A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a Él. A nuestro Salvador demos con fe, Lord, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella me lavó, y el cielo me abrió, gloria a Él. Espíritu de Dios, elevo a ti mi voz, gloria a ti. Con celestial fulgor me muestras el amor de Cristo mi Señor, gloria a ti. Con gozo y amor cantemos con fervor al Trino Dios. En la eternidad mora la Trinidad, por siempre alabad al Trino Dios. Hay algunas interrogantes con referencia a alguien que muere. Dicen algunos, irán todos al mismo punto de castigo, al infierno, donde un hombre que se dedicó solo a hacer benevolencias, donde una persona que se dedicó a evitar robar, una persona muy fiel, una persona muy buena en su hogar, pero que murió sin obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, irá a estar allá en el infierno, en el mismo lugar que los demás malhechores, los asesinos, los brujos, aquellas personas sin conciencia que dañaban a miles de personas. Realmente Dios es justo y
según nos dice la palabra de Dios, hay grados de castigos, ¿verdad? Hay grados de castigo ahí en ese lugar de tormento. Ahí la Biblia nos dice, ¿verdad?, que realmente no va a estar en la presencia del Señor el individuo, solamente aquel que obedece el Evangelio de Cristo por reconocer su sacrificio. Pero la persona que realmente se portó más o menos bien en este mundo, en esta tierra, ¿verdad?, Dios también le dará su recompensa, ¿verdad? Dios también lo colocará en un lugar diferente, según veo aquí las Sagradas Escrituras. Entonces, mi amable televidente, si usted quiere gozar de las bendiciones de Dios a un 100%, tiene que portarse muy bien en esta tierra con el Señor. Abandonar el pecado, todo aquello que no le agrada al Señor, tendremos nosotros que eliminarlo. Todo eso que realmente nos estorba, como que obstruye el pase para llegar a Dios, tendremos que olvidarnos de ello para poder gozar de sus bendiciones. La Biblia dice en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 12, versículo 41, vamos a estar leyendo hasta el versículo 48. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, dice, al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Cuál siervo? Este que dice: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? El mayordomo, ¿verdad? Aquí dice esta persona, este administrador fiel que Dios le encarga sus bienes, su casa, su iglesia, el ministerio, ¿verdad? Ese es un siervo, una persona fiel, ¿verdad?, que dice que a tiempo le dará su ración. Bienaventurado, dice la Biblia, qué bonita esta expresión, ¿verdad? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Aquí podemos ver en este versículo 42, donde la Escritura, ¿verdad?, nos dice que Cristo nos dio una respuesta directa aquí, tanto a los presentes como a los futuros. El Señor está dando una respuesta directa a la pregunta del apóstol, pero dio a entender que estas verdades se aplican a todos los creyentes, más que todo a quienes mucho les ha sido encomendado, según el versículo 48, ¿verdad? Esto, como quien dice, nosotros nos sentimos alegres por predicar el mensaje del Evangelio, por servir a Dios. Tenemos el alto privilegio de estar en la iglesia, de servir. Pero mi amable televidente, nosotros que estamos predicando la palabra de Dios, también tenemos la responsabilidad de hacer las cosas a como Dios dice, ¿verdad? Porque vendrá tiempo en que Él va también a calificar nuestro trabajo, es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Tenemos que ser fieles, ¿verdad?, hasta la muerte. La palabra bienaventurado es una persona feliz, contenta, una persona que tiene felicidad, una persona que tiene paz, que tiene todo, ¿verdad? Es bienaventurado. El mayordomo fiel, ¿verdad?, representa a cada cristiano real que administra las riquezas espirituales que Dios ha puesto bajo su cuidado para beneficio de otros, y el manejo cuidadoso del patrimonio de su amo. La expresión fiel, podemos decir, del deber propio de esa mayordomía espiritual traerá como resultado honra y recompensa. Hay personas que se enojan, se molestan cuando nosotros como predicadores los incentivamos al trabajo en la iglesia. Todo el mundo dice que tiene muchas cosas que hacer, que no puede. Tengo que atender mi negocio, tengo que atender mi trabajo, tengo que atender mis bienes, tengo que hacer mis cosas para entrar al trabajo mañana. Pero todo hombre, toda mujer que ha sido bautizado es un administrador también, porque Dios ha escrito sus leyes en sus corazones. Cuando uno incentiva a las hermanas a trabajar con las demás hermanas, a trabajar con niños, cuando se incentiva la evangelización y la persona se pone renuente, y en virtud de ir a trabajar al evangelio se van a hacer otras cosas sin importancia,
todo eso Dios lo va anotando. Todo eso el Señor lo va apuntando, ¿verdad? Cuando yo veo una congregación que hay bastantes hermanos, bastantes hermanas, y siempre se ven los mismos 4 hombres que han estado trabajando, da tristeza, porque los demás dicen, yo sé de Biblia, sé esto, sé lo otro, trabajo, pero no pasan de ir a hacer una oración, repartir la Santa Cena o estar en el púlpito un rato. Pero no se hace un plan. Aquellos que están empezando a hacer planes para trabajar, yo los felicito y le pido a Dios que les bendiga y les ayude a seguir adelante, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Porque nosotros como hijos de Dios, tanto hombres como mujeres, tenemos esa responsabilidad, independientemente quién sea y cómo sea. La Biblia nos dice que el punto está, dice, vendrá el Señor de aquel siervo a quien que éste no espera, dice, y a la hora que no sabe, o sea, para el fin, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles, aunque haya sido bautizado. Si es una persona infiel, si es una persona que no cumple, máxime aquellos que estamos ayudados a tiempo completo, tenemos mayor responsabilidad. Uno como cristiano no tiene que andar perdiendo el tiempo en el mundo secular. A mí, si me dicen en una escuela que sirva, ¿verdad? Si les puedo servir en esto, lo otro, para trabajar en algún comité de algo, de padres de familia, definitivamente le digo que no puedo. ¿Por qué? Eso quita tiempo, tiene que estar comprometido. Si alguien me buscara para entrenar a alguien en algún colegio, alguna institución, no puedo, porque nosotros estamos entregados al trabajo de Dios. No podemos estar perdiendo el tiempo en eso. Si a nosotros nos toca estar en la casa, pues hay que buscar qué material sacar para alimentar mejor la congregación. No es que está de balde el hombre, ni durmiendo. Está trabajando su mente, sacando nuevos materiales para dar mejor provecho a lo que es el pueblo de Dios. Aquí tenemos una llamada, vamos a ver. ¿Aló? Sí, aló. Bueno, cortaron la llamada. Si tienen a bien llamar más luego, pues vamos a recibirle su llamada telefónica. Aquí tenemos, ¿verdad?, lo que es el asunto. Dice que le castigará, dice en el versículo 46, ¿verdad?, en el versículo 46, pero el 45 dice, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espere y a la hora que éste no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles, dice la palabra. Aquí está el problema. Hay gente que se desespera. Hay gente que dice, bueno, yo paso predicando la palabra de Dios, ya vamos de edad, ya estamos maduros cronológicamente, ¿y yo de qué voy a vivir? No he hecho nada, he predicado por bastantes tiempos en la iglesia, pero yo no tengo nada. Mis hijos van creciendo, ¿qué les puedo dejar? No tomamos en cuenta que aquel que nos tiene como mayordomo o administrador de sus bienes es el que tiene todo. Y Dios nos bendice hasta el último suspiro de nuestra vida. Entonces hay que tener fe, hay que tener confianza, hay que seguir trabajando. Hay personas que por ir buscando el factor dinero pierden su ministerio, pierden su capacidad y pierden también su relevancia, su ranking en los caminos del Señor. Ya de repente nos van mirando de medio lado, no con el mismo respeto, no con la misma admiración, no con el mismo atractivo. Y le echamos culpa a nosotros los demás y somos nosotros los culpables. Entonces, ¿cuál es el asunto, mi amable televidente? Nosotros como hijos de Dios, como creyentes en Cristo Jesús, tenemos que tomar en cuenta que nosotros trabajamos para Cristo. Lo que hacemos nosotros es para Cristo y el cumplirle a Él nos dará la recompensa. Dice, mas el que sin conocerle hizo cosas dignas de azote, o sea, al mundano, será azotado poco, porque a todo aquel, dice, a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, mucho se le pedirá. O sea, que el hombre allí en este lugar, ¿verdad?, hay grados de castigo, donde dice en el versículo
48, mas el que sin conocerle hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. O sea, que aquellos que conocemos a Cristo estamos mayormente comprometidos, porque quizás el mundano peca, pero podemos decir, por ignorancia, ¿verdad? El mundano actúa por ignorancia. Ya el cristiano peca contra el conocimiento porque tiene el conocimiento de Dios. Entonces es más responsable esta persona que el mundano. Por eso aquí estábamos hablando que hay niveles de castigo. En Mateo capítulo 10, versículo 15, dice la Biblia, Mateo 10 y el versículo 15, la Biblia nos dice de la siguiente manera, y leo. Vamos a leer, dice aquí el texto sagrado. De cierto os digo, dice, que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Marcos 10:15. Ahora Mateo 10, versículo 15. Ese es el punto también, que el que no recibe el reino de Dios no puede, ¿verdad?, estar gozando la bendición de Dios. Pero el punto es 10, versículo 15. Nos dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra, para aquella ciudad, aquellos que menosprecien el evangelio de Jesús, ¿verdad? Porque dice aquí, si alguno no recibiere, oiga bien, ojo, aquellos que no les gusta recibir a la iglesia del Señor, a sus siervos, dice, si alguno no recibiere, ni oyere vuestras palabras, o sea, predicando la palabra de Jesús, y alguien no escucha por pura soberbia, ¿verdad?, o pura desobediencia, salid desde aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo de la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Es lamentable. Entonces, lo que les digo, hay grados de castigo, pero usted puede analizar cómo fue castigada la tierra de Sodoma y de Gomorra, con fuego y azufre, ¿verdad? Será más tolerable en el sentido que fue temporal. Y el castigo para aquella ciudad, aquellas personas que menosprecian, será eterno. Por eso se le hace un llamado al arrepentimiento a aquellos que menosprecian la iglesia del Señor, a aquellos que menosprecian la doctrina de Cristo, a aquellos que menosprecian la palabra de Dios y a sus siervos. Hay grados de castigo. Dice 11, 22 y 24 de Mateo, dice de la siguiente manera, y leo, dice, por tanto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Luego dice en el versículo 24, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hablando, ¿verdad?, de estas personas que menosprecian el evangelio de Jesús. Mi amable televidente, Dios hace advertencia. Dios le da oportunidad al hombre, incluso soporta un montón de cosas en su paciencia, permite un montón de cosas en este mundo en su paciencia, ¿verdad? Yo observo, puedo estudiar, analizar las noticias, mirando yo presidentes tremendamente malos con la humanidad, ¿verdad? Por ejemplo, analizando el pueblo de Venezuela, analizando el pueblo de Honduras, ¿verdad?, analizando diferentes pueblos, las autoridades, ¿verdad?, son duras, ¿verdad?, son terribles, no se tocan el corazón, no piensan mucho en el desamparado, ¿verdad? Pero todo esto, por eso que Dios tiene un castigo para esos tipos de personas dañinas en esta tierra. Así es que, mi amable televidente, el llamado es el arrepentimiento, volverse a Dios, cambiar su vida. El dinero no le va a ayudar en nada a usted en el día del juicio final, la materia. Por eso algunos, cuando allá en Salmo 37 nos dice que nosotros cuando miremos que los impíos prosperan, realmente no debemos nosotros de ponernos envidiosos porque un hombre ande en un carro último modelo, ¿verdad? La gente a veces que tiene más dinero se vuelve más miserable. He visto personas, mi amable televidente, peleando y humillando, incluso avergonzando a personas por 20 lempiras. Eso es totalmente ser una persona totalmente dura, una persona de corazón duro, ¿verdad? Humillar a una persona por 20 pesos, humillar a una persona por 100 pesos, humillar a una persona por 1000 pesos.
No se puede humillar a nadie por nada en esta tierra, porque somos hijos de Dios y Dios es el que provee todo. Hay personas que mandan a matar a alguien cuando le deben o cuando deben a otro. Es lamentable cómo se está viviendo en este mundo. Por eso dice la Biblia en Salmos, estamos hablando de los grados de castigo y el cuidado que debemos de tener nosotros en no dejar enfermar nuestro corazón cuando los impíos prosperen. Dice: no te impacientes a causa de los impíos, de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, oiga bien, y como la hierba verde se secarán. Aquí nosotros no debemos de tener envidia porque una gente mala de esta tierra prospere, de ninguna manera. Demos gracias a Dios porque alguien vive bien, ¿verdad? Que alguien tiene su buena casa, su buen dormitorio, su buena familia, su buen vehículo, su buena hacienda, su dinero. Demos gracias a Dios porque Dios lo ha bendecido, le ha dado la oportunidad, pero el llamado es que cambiemos. Hay personas que pueden tener cantidades de dinero y es un grave pecado andar humillando a otro, como le reitero, por una basura de dinero, pues, 20 pesos, 50 lempiras, que 100 lempiras. No, mi amable televidente, debemos de cambiar, debemos de ponernos la mano en nuestra conciencia. Usted y yo no tenemos nada, lo poquito o lo bastante que tenemos porque Dios nos lo ha dado, Él lo ha proveído. Y la Biblia dice: dad de gracia, así como recibisteis de gracias. Muchos decimos gracias a Dios por lo que tengo, gracias a Dios por lo que he prosperado, pero no dice: gracias a ti, Señor, yo voy a compartir con el que no tiene. Me comportaré bien, seré tolerante, seré una persona de buen corazón capaz de servir con los bienes que tú me has dado. No tenemos eso. Y a veces lloramos oramos allá en grupos religiosos, ¿verdad? Oramos, gritamos y a veces hasta tratamos de una forma finita a Dios, ¿verdad? Y pareciera que es cierto, pero ya en la actuación nuestra es todo lo contrario. Tenemos que aprender nosotros a vivir, porque sí, realmente para el impío hay castigo, pero hay grados de castigo. Si el grado es potentísimo, ¿verdad?, es lamentable para el impío. Así es que, mi amable televidente, tenemos que aprender los que estamos en Cristo Jesús, cuidar nuestro ministerio, ser fieles hasta la muerte, ¿verdad? Y aquellos que no han llegado a Cristo Jesús, que cambien su corazón, que cambien su vida, que vengan a Él, ¿verdad? Y Él les recibirá con los brazos abiertos y que tengamos esa actitud que se llama arrepentimiento, que es un cambio de mentalidad que resulte en un cambio de voluntad. Así es que pensemos en esto. De un momento a otro nos sorprende la muerte o viene Cristo, y si no estamos preparados, no servirá absolutamente de nada. Así es que preparémonos antes para que todo florezca en nuestra vida y la victoria sea grandiosa en Cristo Jesús. Disfrutemos de otro video más y continuamos con este programa. Maravillosa gracia, vino Jesús a dar, más alto de los cielos, más hondo que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz, esta maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable gran amor, como la fuente siempre es suficiente a los pecadores rescatar. Perdonando todos mis pecados, todos, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios. Colma de su consuelo, nos llena de quietud, esa maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable gran amor,
Estamos continuando con su programa Resplandece. Un saludo para toda la teleaudiencia en la ciudad del Paraíso. Un saludo para nuestra hermana Raquel y nuestro hermano Miguel allá en la colonia El Carmen. También para la familia Salgado. Un saludo para nuestra hermana Juanita, nuestra hermana Nicole Figueroa, también para Alma. Y ahí para toda la familia Salgado. Que Dios les bendiga y que disfruten de esta programación que da por título Resplandece. También estoy enviando un saludo para nuestra hermana Claudia Ayestas, nuestro hermano Jonathan, su esposa, nuestra hermana Dinora. También un saludo para nuestra hermana Iri González, ahí en la colonia del Carmen, y que Dios les bendiga en sintonía de este programa Resplandece. También estoy enviando un saludo especial para todos nuestros hermanos y hermanas que nos ven en la colonia Altamira, para la familia Marcilla, ahí también el centro para la familia Vallejo López, nuestra hermana Teresa, nuestra hermana Kathleen. Y ahí estoy enviando un saludo para todos nuestros hermanos, nuestro hermano Ramón Montiel, nuestro hermano Raúl, ¿verdad? Líderes en la Iglesia de Cristo del Paraíso, ¿verdad? Nuestro hermano Jonathan, que Dios les bendiga ricamente y que disfruten de esta programación. Así pues, en esta ciudad de Danlí también estoy enviando un saludo especial para mi esposa Selenia, también para mis hijos, para Marjen, saludo para Isaí también, para mi madre doña Reina Isabel Soriano, saludo para nuestro hermano Denis y familia, nuestro hermano Luis Evelio Hernández, también un saludo para nuestro hermano Nazario Estrada, que reside en la colonia Nueva Esperanza, un saludo para nuestra hermana Enma también. Que Dios les bendiga y que disfruten de esta programación. Y hasta San Marcos abajo, un saludo especial para nuestro hermano Gustavo Iría, también para su esposa, nuestra hermana Fátima, y también para su niña Karina. Así pues, un saludo para la familia Rivera, un saludo para nuestro hermano Jorge, nuestra hermana Ana Miriam y su familia, que Dios les bendiga. Que disfruten de esta programación que da por título Resplandece. Disfrutemos de un video más de cánticos y luego entramos al estudio de la palabra de Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al luz de hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Estamos continuando con nuestro estudio en el libro del Apocalipsis. La semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 11, ¿verdad? Y en el capítulo 11, versículo 15, hasta el versículo 19, estábamos leyendo que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron, dice, las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón de tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra.
el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Aquí hemos estudiado, vamos a dar una pequeña recapitulación, ¿verdad?, de lo que es este estudio, donde nosotros hemos venido estudiando bastante con referencia a lo que es la respuesta que da Dios a los santos, ¿verdad?, que estaban pidiendo justicia, ¿verdad? Estábamos estudiando que esto simboliza a la iglesia, los 2 testigos, los 2 candeleros y los 2 olivos. Ya dimos el estudio sobre estos puntos, ¿verdad? Y luego el perseguidor de la iglesia de Cristo en ese tiempo, en el año 96 al año 100, era el Imperio Romano. Ya hemos explicado cuáles eran los motivos de la persecución, ¿verdad?, en el libro del Apocalipsis. Aquí se menciona, ¿verdad?, este punto, y aquí en este capítulo 11, versículo 15 hasta el 17, tenemos el estudio, ¿verdad?, los reinos del mundo son vencidos. Tampoco no se refiere al establecimiento del reino de Cristo en Jerusalén, como muchos piensan en un futuro. Se trata de la victoria de Cristo sobre los reinos del mundo, porque el Imperio Romano estaba confabulado o de acuerdo con todos los reinos del mundo, porque él había vencido, había conquistado todos los reinos del mundo y todos estaban adheridos al Imperio Romano. Por eso es que se le llama la Gran Ramera. Algunos dicen que la Gran Ramera que se menciona es una profecía o que está señalando a la Iglesia Católica Romana. De ninguna manera. En el año 96 la Iglesia Católica no existía como iglesia oficial en el mundo, como denominación oficial, que fue declarada por el emperador romano Felipe y que lo ratificó Constantino en el año 311 después de la ascensión de Cristo. O sea que ya habían pasado más o menos como casi 300 años cuando la iglesia o grupo no escritural, que le llaman universal, fue establecido en el año 311. Entonces, esta ramera es Roma, la perseguidora de la iglesia de Cristo, el Imperio Romano. Aquí no se trata de alguna denominación que le llamen iglesia cristiana o algo, sino de un imperio, de una nación, ¿verdad?, que persiguió brutalmente a la iglesia de Cristo, ¿verdad?, en aquel tiempo, la época primitiva del primer siglo, en el año 96. En Apocalipsis 11:15 habla de la victoria de Cristo sobre los reinos del mundo. Se refiere al momento en que el Padre y Cristo Jesús mostraron su poder sobre los reinos del mundo. O sea que Roma parecía invencible porque él había vencido al imperio griego, al imperio asirio, a los persas, a todos los imperios del mundo los venció Roma. Pero Cristo vence al Imperio Romano juntamente con sus reinos que estaban confabulados con Roma. Por eso es que Cristo, después en el Apocalipsis, se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores, porque ha vencido los reinos más poderosos del mundo por medio de su poder glorioso. Y el motivo de destruir estos reinos, ¿verdad?, perseguidores, es porque habían dañado a su iglesia, persiguiéndola, y se habían puesto en contra de Dios, o sea, de Cristo Jesús y de su iglesia en esta tierra. Entonces Jesucristo les dio su respectiva recompensa. Así que en este versículo 15 se habla de la batalla, ¿verdad? Aquí volvemos a leer 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, volvemos a leer, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto, más que todo, es la batalla conocida simbólicamente, la batalla de Armagedón, que menciona en Apocalipsis 19, 11 al 21. La palabra Armagedón, que describe ahí en el Apocalipsis. Fue entonces que estas naciones, o sea, estos reinos del mundo, ya no pudieron perseguir a la iglesia del Señor. Fue entonces que el mundo reconoció por primera vez que el reino del mundo pertenece a Dios y a su Cristo, no al César, en ese tiempo. O sea que en esta ocasión la iglesia militante empezó a reinar en este sentido muy especial sobre la tierra, según Apocalipsis 5, versículo 10, ¿verdad? Que ya hemos estudiado que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes sobre la tierra, porque Cristo venció los reinos perseguidores del mundo. Por eso el Apocalipsis y cualquier libro de la Biblia debemos de leer su contexto histórico,
su contexto histórico. La retórica es importantísima, leerla, ver la cultura y en qué tiempo y con qué propósito fue escrito cada libro para que le podamos nosotros entender. Así es que en esta ocasión los santos mártires empezaron a reinar con Cristo en el cielo, lo que se habla por 1000 años, que menciona Apocalipsis del 1 al 6, 20 del 1 al 6. Cuando lleguemos al capítulo 20, del 1 al 6, estaremos explicando el significado del milenio, ¿verdad? ¿Qué significa el milenio? Que es todo lo contrario a lo que algunos suponen, ¿verdad? En un futuro, porque la Biblia le habla en qué tiempo empieza el milenio y en qué tiempo llega la finalización del milenio y qué significa ese número 1000, ¿verdad? En el libro del Apocalipsis. Así es que en este periodo los reyes del mundo no son reunidos por Satanás para perseguir y destruir a la iglesia. Satanás es atado por medio de no poder engañar, en el sentido de no poder engañar más a las naciones, para perseguir de una forma nacional e internacional a la iglesia del Señor. En ese sentido, algunos piensan que cuando dicen que Satanás fue atado, es que él no puede estar haciendo daños a los hombres. Como no, él sigue probando, nos sigue tentando, sigue dañando la tierra, sigue confundiendo, porque dice que desde el abismo él manda un humo, manda pestilencias, manda daños, y el enemigo siempre va a estar dañando, interfiriendo esta tierra, ¿verdad? Pero con un poder limitado hasta donde Dios le permite, para probar nuestra fe y que de esta manera nosotros, siendo probados, crezcamos más y más en lo espiritual. Este periodo, llamado simbólicamente 1000 años, que abarca el tiempo desde la destrucción del poder perseguidor del Imperio Romano hasta un poco antes del fin. Ahí vamos a ver más detalles en esto. Solo tenemos que tener paciencia porque no queremos saltar de un punto al otro. Queremos llevar bien acorde, queremos llevar bien explicado el tema del libro del Apocalipsis para que usted y yo no estemos confundidos con este libro. Porque he escuchado cientos de predicaciones, montón de personas predicando de una forma totalmente sin significado, sin sentido, hablan el libro del Apocalipsis. O sea que el cumplimiento de este juicio contra las naciones anunciado en el Apocalipsis 11, 15 y el 17 se verá en los capítulos, podemos decir, 15 hasta el 19, y siendo consumado en el 19, 11 y el 21, ¿verdad? 11, 16 y 17, aquí describe la alabanza que Dios recibe por haber tomado la victoria y el reino sobre sus enemigos. Eso es lo que menciona aquí la Biblia. Luego, de una forma anticipada, aquí sí está hablando del juicio final, ¿verdad? En Apocalipsis 11, 18, que significa victoria y gloria eterna para los santos, ¿verdad? Ahí en el capítulo que leímos, capítulo 11, versículo 18, y también significa destrucción y castigo eterno para los enemigos de Dios y su iglesia. Muchos perseguidores, muchos emperadores murieron físicamente, están en el lugar de espera, en ese lugar invisible llamado Hades, mientras que el cristiano está en la presencia del Señor, lugar llamado paraíso, en la presencia allá en el cielo, ¿verdad? O sea que después que salimos de este cuerpo hay una definición de espera, bien para vida eterna o para condenación eterna, que es lo que menciona Juan 5, 28 y 29. Así que, mi amable televidente, tenemos ahí el juicio final. Significa destrucción y castigo eterno para los enemigos de Dios de una forma eterna, ¿verdad? Otra posible interpretación es que se trate de los muertos en el pecado y el castigo temporal que recibirán en el juicio temporal que ya estudiamos. Pero sí, aquí apunta a lo que es el juicio final, según describe Apocalipsis 11, 18. El pacto de Dios, 11, 19, ¿qué significa el pacto de Dios en 11, 19? Vamos a leerlo. ¿Qué significa protección de Dios, verdad? Cuando dice que Dios pacta con el hombre para protegerlo. El templo de Dios fue abierto en el cielo, o sea, la oportunidad, ¿verdad?, del trono de Dios. Y el arca de su pacto se veía en el templo, el arca de su pacto, protección divina. Recuérdese usted que el arca del pacto, cómo le sirvió al pueblo de Israel para tener victoria sobre los enemigos, totalmente, rotundamente, porque ahí se manifestaba el Espíritu de Dios en el arca del pacto, en el Antiguo Testamento. Recordemos también que en el arca del pacto tenía una tapadera que también llamaba preposición, ¿verdad? Que el sumo sacerdote entraba, hacía sacrificio y llevaba un lebrillo de sangre y lo rociaba 7 veces con la mano sobre la tapa del arca del pacto, ¿verdad? Que es lo que se llama proposición, ¿verdad? Y podemos ver exactamente que ahí se ve el arca de protección. ¿Por qué? Porque si hacían este sacrificio no morían por el pecado.
¿verdad? Otras tenían la garantía de que Dios les iba a proteger si obedecían su mandamiento. Entonces, aquí, ¿qué significa este pacto de Dios con su pueblo? ¿Verdad? Significa protección para cada uno de nosotros. Es lo que significa aquí en cuanto se refiere al libro del Apocalipsis. Significa esperanza y seguridad para su pueblo, significa destrucción segura para los enemigos, porque se mencionan relámpagos y truenos, que es símbolo del juicio divino contra los enemigos del pueblo de Dios. En el conflicto entre los cristianos y el mundo iba a haber días difíciles que se describen en detalle comenzando en el capítulo 12, donde vamos a estar estudiando, para que anuncie, ¿verdad?, el resultado de la lucha antes de comenzar la destrucción del conflicto. El resultado es la victoria de Cristo y el cristiano fiel. Recuérdese usted que el libro del Apocalipsis es un libro, la mayoría es simbólica, ¿verdad? El libro del Apocalipsis, no todo es simbólico, la mayoría es simbólica, ¿verdad?, que da a entender mucho, ¿verdad?, con el fin, pues, que Dios mandó este libro de esta manera, por la situación que estaban pasando de la recia persecución por el Imperio Romano. De esta manera, como por claves o símbolos, nadie entendería este mensaje, solamente el hombre espiritual. Así es que, mi amable televidente, ¿verdad?, como consuelo para su pueblo, Dios revela el arca del pacto, ¿verdad?, en su templo, en el cielo. Dios quiere que su pueblo sepa que no se ha olvidado de ellos, ni de su pacto, el nuevo pacto simbolizado, ¿verdad? Muchos piensan que porque Dios se manifestaba personalmente en el monte Sinaí, en el arca del pacto, se manifestaban en el desierto en una nube de día y en una columna de fuego de noche. Es que Dios no se manifiesta hoy en día para con nosotros. ¿Cómo no? Cristo se manifiesta y dice que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está, excepto que Él quiere que andemos por fe y no por vista, pero Él está con nosotros. La respuesta es que cuando tenemos problemas, conflictos, solo oramos y Él nos da la respuesta y nos da el sustento diario. Así es que el pueblo de Dios, ¿verdad?, se asegura de la victoria por las promesas que Dios da por medio de su pacto y lo declara, ¿verdad? Esto que presenta el arca del pacto nos recuerda el pacto que hizo con el pueblo de Israel y que Dios siempre fue fiel. Aunque el pueblo de Israel no era fiel, Dios siempre fue fiel. Por ese motivo, Él presenta su arca, dando a entender que su misericordia, su palabra, su pacto y su cuidado para con su pueblo está exacto en estos momentos. En Apocalipsis 12, miramos nosotros el conflicto entre Cristo y Satanás, ¿verdad?, en el capítulo 12, y llega hasta el capítulo 13, versículo 18, donde daremos una explicación bien amplia con referencia a ese número 666, el número de la bestia, ¿verdad? La bestia es el Imperio Romano, y vamos a explicar todo esto cuando lleguemos al punto. O sea que la explicación del tema, el conflicto con el mundo, se debe al conflicto entre los dos reyes espirituales. Así estamos, hay dos reyes espirituales, ¿verdad? Uno que es el vencedor, que es Cristo, rey espiritual, y Satanás, que es el vencido. Los que somos de Cristo Jesús andamos tras el vencedor, andamos siguiendo al vencedor y estamos con el vencedor porque no somos amantes de derrota sino de victoria. Los que andan siguiendo a Satanás, al mundo, que no le gusta la iglesia, incluso que se han desertado de las filas del camino del Señor, ¿verdad? Esto les ha gustado seguir el camino del perdedor, del vencido, de oscuridad en el mundo. Así es que nosotros, si somos pocos, somos una regular cantidad, pero en más el mundano no nos preocupemos, que la victoria es nuestra porque estamos con el vencedor y no con el vencido. Así es que el conflicto en la tierra, capítulo 12 del 1 al 6, ¿verdad? Vamos a estar leyendo 12 del 1 al 6 en el libro del Apocalipsis. Dice, apareció en el cielo, después de lo que estudiamos ahorita, ¿verdad?, en lo que es el capítulo 11, apareció en el cielo una gran señal. Recuérdese usted que el conflicto que se presenta en el capítulo 11, que la iglesia es simbolizada por dos olivos, dos candeleros, ¿verdad?, y es simbolizada por dos testigos. Está simbolizado que era la iglesia, ya lo explicamos. Ahora de todo esto, bien que predicaron por 3 años y medio vestidos de cilicio, por tristeza, por la persecución del Imperio Romano. Estudiábamos también que la iglesia de Cristo, ¿verdad?, estuvo en serios problemas, que algunos pensaron que la habían desaparecido, que no se predicaría por 3 días y medio, un lapso de tiempo corto. Pero luego Dios la levanta y le vuelve a dar su honor, ¿verdad?, le vuelve a dar su posición relevante y vuelve a predicar, y hubo castigo para los perseguidores y hubo un gran terremoto del cual murieron 7,000 hombres.
Luego habla que los demás glorificaron a Dios. Luego, después de todos estos acontecimientos, después de todos estos puntos que el Señor anunció y que cumplió contra el Imperio Romano, viene a dar más explicación para su pueblo, para su iglesia, para las 7 iglesias en Asia Menor y aún para nosotros, ¿verdad? Nos dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y en su cola, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días, 60 días, son siempre los 3 años y medio. Ya vamos a estudiar estos 6 versículos. Hoy lamentablemente pues ya el tiempo se nos ha ido, ¿verdad? Ya el tiempo se nos ha ido, y vamos a dejar pendiente nuestro estudio ya en el capítulo 12. Vamos a estudiar ya la primera parte el día de mañana, si Dios quiere, ¿verdad? A esta misma hora, por este mismo canal, y siempre pues esté pendiente para que vayamos aprendiendo del libro del Apocalipsis. Disfrutemos de un cántico más, luego nos despedimos. Estamos parados sobre tierra santa, y yo sé que los ángeles nos rodean. Alabemos juntos a Cristo ahora. Estamos parados en la presencia del Señor. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. Lamentablemente hemos llegado a la parte final de este su programa Resplandece. Le invitamos para que nos vea el día de mañana de 5 a 6 de la tarde. Muchas gracias por su tiempo que ha dedicado el Señor para atencionar, para mirar y escuchar este programa Resplandece. De mi parte, pues le deseo que pase una feliz noche, llenos de ricas y abundantes bendiciones de parte de nuestro Dios. Su hermano y amigo Margen Vázquez Soriano, quien estuvo con usted, les desea todas estas bendiciones. Será hasta la próxima, si Dios quiere. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Qué hermosa será la mañana del domingo allí asistir, escuchando palabras de vida, con la iglesia podernos reunir. Oh, ven, 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 ven. MC Televisión te